los que habitarán en el monte santo de Dios. Los que habitarán. Dios a través de su Hijo, dice Jesús, que Él fue a preparar morada para que donde Él esté, nosotros también estemos. Pero aquí nos habla, hermanos, precisamente de los que habitan en el monte santo de Dios. Y ahí es a donde yo en esta tarde pues vamos a hacer mención. Son 5 versículos, amén. Y en esos 5 versículos el Señor ahorita nos va a decir de qué manera nosotros tenemos que comportarnos. ¿Cuál es el propósito de Dios en nuestras vidas, hermanos? Que el que está en Cristo, nueva criatura es, ¿verdad? Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Y eso para nosotros pues es una grande bendición, que el que está en Cristo, nueva criatura es. ¿Cuántos creemos que somos nuevas criaturas, hermanos? Que lo que practicábamos antes hoy ya no lo practicamos, amén. Y sobre todo, hermanos, que nuestro corazón, nuestra boca, nuestra mente, hermanos, la limpia, la protege, nos ayuda, nos hace ser mejores. ¿Por qué razón, hermanos? Porque Dios, así como hizo al hombre, hermanos, cuando en la creación y nosotros vemos una obra perfecta de parte de Dios, y haber hecho a la mujer, la sacó de la costilla de Adán, ¿verdad? Y sin embargo la puso como ayuda idónea para la vida de Adán, hermanos. Pero la obra de Dios es perfecta. Tenía comunicación todos los días Dios con Adán y con Eva, porque los visitaba en el huerto. Eso quiere decir que había comunión entre Dios y su creación, Adán y Eva. ¿Y qué pasó, hermanos? Cuando ellos resultaron hacer caso a lo que les decía la serpiente, hermanos, y ahí fue la caída de él, ¿no? La caída del hombre. Y ahí fue donde vino la separación, teniendo todo. Y eso es lo que a nosotros nos invita el Señor, hermanos. Y tenemos esa grande bendición de tener una comunión con Él, porque nos visita todos los días, a cada instante, a cada momento, ¿no? Escuchamos los testimonios y vemos la mano poderosa de Dios presente en cualquiera de nuestras necesidades. Eso quiere decir, hermanos, que si nosotros no atendemos a la voz de Dios, hermanos, es como ignorar lo que Dios está tratando, o lo que no que esté tratando, sino lo que Dios nos está diciendo, amén. Así es que en esta tarde pues vamos a poner atención a esta parte, ¿sí? Dice Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Y dice aquí, fíjese quiénes son los que estarán en ese lugar. Dice, el que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón, el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino, aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia, quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas no resbalará jamás. Amén. Tomen asiento, hermanos. Fíjense qué lección. Y viendo hace rato, repasando esta parte, y donde decimos en el tabernáculo, que era donde llegaba al lugar santísimo, porque el lugar santísimo era donde se estaban los sacerdotes, y llegaban impuros o con pecado, hermanos, y fíjense lo que era la santidad de Dios, hermanos, llegar a ese lugar y no estar sin pecado, hermanos, pues caían muertos. Estaba un velo que cubría, y en ese lugar, hermanos, ellos entraban con esas vestimentas, con unas campanitas. Cuando se oía el azotón y las campanitas sonaban, era porque había entrado con pecado. Fíjense qué tan difícil, muy tajante. Pero fíjense la misericordia de Dios. La misericordia de Dios nos hace aceptos, y sigue apostando Dios por nosotros, por su iglesia. Amén. Así es que el que está ahí, pero el consejo que hoy nos da en esta tarde, ¿no? ¿Quién habitará en el monte santo? ¿Quién estará en el tabernáculo? Aquellos que andan en integridad, ¿no? Y ahí es a donde nosotros, hermanos, pues nos enseña los valores
de Dios, hermanos, a que nosotros los debemos de llevar a cabo. Una persona, hermanos, que tiene a Dios en su corazón, trata de unir, trata de ser, hermanos, tras la obediencia que hoy en esta tarde estamos viendo aquí, donde dice, el que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón, no con mentiras, ¿verdad? Sabemos que el padre de mentira, ¿quién es, hermanos? Hay gente que dice, hay mentiras piadosas. ¿Quién ha oído eso? Ay, es que tuve que componerle porque si no iba yo a meter un grave problema. Pero hermanos, hay situaciones en las cuales tenemos que hacer caso a lo que Dios nos dice. No hay ninguna mentira piadosa, ni ninguna cosa, hermanos, que nuestra vida pueda llegar a convencernos de llegarlo a hacer, porque estamos entonces mintiendo. Dice la escritura ahí en 1 Corintios 6, 9 y 10, donde dice que ni los mentirosos, ni los borrachos, ni los idólatras, ¿verdad? Ni los calumniadores heredarán el reino de Dios. Eso quiere decir, hermanos, que entonces Dios nos está haciendo que digamos verdad. Dice aquí, ¿verdad? Dice, el que anda en integridad y hace justicia, que es justo. Que cualquier cosa, hermanos, que esté por injusticia, él no va a pagar. Ah, ¿tú me hiciste esto? Pues yo te voy a pagar con esto, porque yo me voy a cobrar lo que tú me hiciste. Dios es justo, hermanos, y nosotros no tenemos por qué tomar justicia ni hacer un daño por lo que nos llegaron a hacer, ni hacer ninguna tranza, exactamente, ¿verdad? Y dice aquí, y habla verdad en su corazón. Y al hablar verdad en su corazón es que le vamos a creer. Qué difícil es cuando perdemos la confianza en alguien. ¿No les ha pasado eso? Cuando a alguien le caes, que te cayó, que te dijo mentiras y dices tú, difícilmente voy a volver a creer en esta persona porque me dijo mentiras. Y cuando eso pasa, hermanos, de verdad, pues es sentirse uno mal. Porque a veces es bien fácil, no, pues total, para taparme de este momento, pues voy a decir una mentirita piadosa y justifico mi situación y no pasa nada. No, hermanos, estamos delante de Dios. Para habitar el tabernáculo y el monte santo, hermanos, tenemos que hablar con el corazón, hablar con verdad, amén. Porque tarde que temprano no se saben las mentiras. Tarde que temprano, ¿no? Fíjate que esto, que lo otro, que para allá y que para acá. Y luego vas y te encuentras a las personas y te dan otra versión de las cosas. Por eso es importante, cuando algo tengamos que aclararlo, hermanos, traigamos a las dos partes para oír cada versión. ¿Por qué razón, hermanos? Porque ahí se determinará quién está diciendo verdad y quién está diciendo mentira, ¿no? Entonces, hablar de corazón. El camino al cielo, hermanos, y para ser felices debemos de ser santos. ¿Y santo qué quiere decir? Apartado, porque Dios nos apartó, hermanos, ¿verdad? Somos santos, Dios nos apartó para ser felices. Y fíjense que llevando a cabo los estatutos de Dios y los consejos que Dios nos da, pues vamos a vivir felices, ¿no? Yo no puedo creer que las personas que hagan daño, hermanos, puedan vivir felices, ¿no? Hay quienes pueden hacer mucho daño, pueden causar muchas cosas, pero nunca, hermanos, van a ser felices. Dice la palabra de Dios que lo que se siembra, se cosecha, ¿verdad? Entonces, Dios nos manda a hacer una siembra buena, una siembra de amor, una siembra de verdad, una siembra, hermanos, en la cual se pueda distinguir que somos hijos de Dios y que las cosas buenas que Él quiere para nuestras vidas van a ser mejores que todo lo que el mundo nos pueda llegar a ofrecer. Y esto nos va a hacer gente selecta, ¿sí? Gente apartada, santa, porque dice que santo quiere decir apartado. Y entonces vamos a poder vivir felices si queremos llegar en ese camino al cielo, ¿verdad? Aquí nos hace una pregunta muy seria acerca del carácter del ciudadano de Sión. Sión era un monte, hermanos, un monte alto. Era ese lo conquistó David. Y era
ahí en Jerusalén se alcanzaba a ver en ese lugar. Tiempo después de haber David ganado la batalla en ese lugar, hermanos, tomó posesión de él y ahí hizo su palacio. Más adelante, después, el rey Salomón hizo el templo. Por eso cuando decimos el monte santo, es ese monte, hermanos, donde vivió David, donde hizo su palacio, pero donde más adelante se hizo el templo de Dios. Amén. Así es que para llegar a ese lugar, ¿verdad? Es lo que Dios ha preparado en nuestras vidas, hermanos, pero tenemos, ahora sí que una carta de entrada, hermanos. Tenemos que tener estas cualidades de las cuales nos está haciendo mención aquí el rey David en este salmo, donde dice que debemos de andar en integridad, que hacemos justicia, que hablamos la verdad en nuestro corazón. Y dice aquí también el que no calumnia con su lengua. Híjole, ¿cuántas veces no hemos calumniado, hermanos? Con nuestra lengua y hablando mal de nuestro prójimo. Y quien diga que no es cierto, levantar un falso. Levantar un falso. Calumniar es decir algo que no es verdad. ¿Sí o no? Levantar un falso. Decir mentiras, pues es eso. Calumniar, decir algo que no es verdad. ¿Sí? Eso es. Y algo que no es verdad, ¿cómo se le llama? Mentira, ¿verdad? Eso es. Entonces dice, y aquí hay una pregunta muy acerca del carácter de ese ciudadano. ¿Cuántos ciudadanos de Sión queremos ser, hermanos? Amén. Queremos ser esos ciudadanos de Sión, de ese monte santo, de ese tabernáculo. La felicidad de los santos glorificados es que habitan en ese monte santo. Ahí están en casa, ahí estarán para siempre. Voy pues a preparar morada para que donde yo esté, vosotros también estéis. Pero no lo hace como un ejemplo, ¿no? De ese monte Sión, de ese lugar donde aguerridamente combatió David y lo ganó, y ahí puso su palacio, y más adelante Salomón formó el primer templo, ¿no? Lo levantó. Ahí vemos, hermanos, y ahí estaremos para siempre. Nos corresponde asegurarnos de tener un lugar entre todos aquellos que queremos estar en el monte Sión. Tenemos que tener la seguridad de ese lugar, ¿sí? Es como nos dan un pase de abordaje, hermanos. ¿Con eso qué te están diciendo? Que tienes apartado tu lugar. Tienes autorizado. Con ese lo entregamos a la entrada, hermanos, porque nos pasan, ¿verdad? 2 filtros. Primero, para poder pasar a donde va uno a la sala que le corresponde a uno, pero primero tienes que enseñar tu pase de abordar. Y te dicen, sí, en la sala fulana, ahí llegas. Y ahí esperas el llamado, ¿sí? Para decirte, los del vuelo 375, fórmense aquí. Vuelo 375, pero debo de tener mi pase de abordar. Y otro filtro más, ¿no? Sí puedes pasar. Y ahí está mi asiento, mi lugar. Y así mismo, hermanos, cuando nosotros vamos a la presencia de Dios, hermanos, nuestro pase de abordar. Decían hace 8 días en las genealogías el por qué era bien importante. Si no estaban inscritos en las genealogías, hermanos, no podían decir que eran del pueblo de Dios. Nosotros, ¿qué es lo que nos hace? Ser del pueblo de Dios o ser de los hijos de Dios. Aquí lo que está sellado, ¿no? Hemos sido sellados a través de su Espíritu Santo y somos comprados y lavados con la sangre de Cristo. Con un documento, exactamente, lo tenían, pues eso mismo, eso les acreditaba. De eso mismo en nosotros, ¿qué nos acredita que somos hijos de Dios? Que ya recibimos al Señor Jesús y lo confesamos que un día vamos a estar. Ese va a ser el filtro. Exactamente, y cuando nosotros en ese filtro no estamos dando el pase de abordar. Cuando demuestras que eres mayor de edad, te dicen, ¿tienes su INE? Sí, pero no la traigo, no. Me llamo Guadalupe Raquel Bermúdez Gil, a ver, demuéstremelo. ¿No estará usted usurpando otro lugar? Me entregan mi IFE y lo entrego ahí, y ahí están todos mis datos, ¿verdad?
Y en esa manera, hermanos, nosotros podemos decir, delante de Dios, pues va a haber ese registro. A ver, Guadalupe, está ahí en el nombre de la vida. Oh, en el libro de la vida. No, pues no, creo que me pasé de lanzada y creo que me quise poner entre el montón de los santos, pero no. Te lo pasaste de querer pasar con el pasaporte, como cuando pasamos a Estados Unidos, hermanos, ¿no? A Estados Unidos también nos hacen un registro, ¿verdad? Nos hacen un registro. Qué a gusto es pasar, hermanos, al lugar donde vamos a visitar y creemos con toda la confianza, hermanos, que estamos haciendo nuestro pasar, hermanos, con nuestra, ahí en Estados Unidos, pues necesitas tu visa. Si no tienes visa, pues no entras, te vas para atrás. Entonces, ¿qué es lo que haces cuando llegas ahí? Te empiezan a hacer una serie de preguntas, ¿no? Ya cuando estás con el cónsul. ¿Y a qué va? No, pues de compras. Si algo te esterea que no estás diciendo la verdad, es más, hasta te hacen así. Esta visa la quitamos. Así son los americanos, ¿eh? Por eso cuando entra uno a ese lugar, hay gente que se les impone la presencia de esas personas que están revisando los pasaportes y las visas, ¿no? Y se ponen todas, se cuatrapean todas así. No, pues hay que entrar, pues si nada estás haciendo mal. Y yo creo que así mismo cuando vayamos a la presencia de Dios, si Dios nos santificó, si Dios nos apartó, pero tengo que ser obediente, de no ser con un corazón cruel, de no hacer como dice aquí la escritura, ¿verdad? Que hablo con verdad, que soy una persona íntegra, que no calumnio con mi lengua al prójimo, que no admito reproche contra su vecino, que no está juzgando nada más a las personas, hermanos. Entonces eso quiere decir que el pase de abordar para el cielo lo tengo seguro en Dios. Y tenemos que tener esa seguridad en nuestra vida, hermanos. Nunca poder decir, ay, el día de hoy creo que no estoy tan bien. Si el Señor viene, no me voy. Y yo creo que todos los días de nuestra vida, hermanos, debemos de estar lúcidos, perfectamente bien sabidos de dónde queremos ir, a dónde queremos entrar, lo que Dios nos ha prometido y lo que nosotros vamos a tener. Entonces, para mí, no va a ser temporal como lo tengo aquí en esta vida, hermanos. Aquí estamos de paso. Venimos un tiempo y ya cuando dice chacarrón el Señor y dice, vámonos, entonces dices tú, me voy con el Señor. Pero en esas jugarretas que a veces se llegan a tener, en que sí le entro y no le entro, en que le juego y no juego, acuérdense que hay un libro que atestigua quiénes estamos inscritos en él. Y que tenemos la certeza y la seguridad de que voy a llegar ahí. Pero ¿qué actitud me va a llevar? Que sea justo, que no calumnie, que no diga mentiras, que sea un hombre verdaderamente apartado para lo que Dios tiene. Esos son los que van a llegar ante la presencia. Y si nos seguimos esforzando, ¿cuántos nos hemos esforzado por estudiar algunos de los que estamos aquí? ¿Verdad? Y han llegado a tomar y terminar una carrera, ¿no? Como ahorita, ¿no? Que decía Aldito, gracias a Dios porque tuve la oportunidad de pasar el examen. Hay muchos que lo pasan, hermanos, pero que a veces no se corre con esa bendición de poder haber estado en esas listas, ¿no? Pero imagínense ahí de todos los que hicieron el gran esfuerzo, hermanos, de haber hecho el examen y que no tuvieron oportunidad de estar en las listas. ¿Qué pasa con los que no están en las listas? ¿Cómo se sentirán? Se sienten tristes. Y yo me recuerdo porque en ocasiones en mis hijos también no estuvieron en esas listas. Y he escuchado de muchas. No, pues tú, bueno, dije que no los iba a mencionar. Pero muchos, yo me he acercado con mucha gente y de aquí mismo del templo, voy a hablar de aquí del templo, de muchos de los que no han podido estar, ¿sí? Pero por ejemplo Rebeca, Mónica, no estuvo ni en la universidad más que estuvo en la prepa 2. Más suave. Fíjense una cosa, hermano. Me decía Mónica en la mañana que platicábamos, me decía, fíjate mamá,
uno de mis compañeros dice, pero no aprendía. No quiero hablar de animales porque no quiero decirlo. ¿No? Y decía, era mamá, ese no entraba ni a clases, no presentaba ni exámenes, tremendamente. Pero fue y presentó el examen de admisión para la universidad. ¿Y qué creen? Que va saliendo. O sea, es incongruente, ¿no? Es incongruente a veces ver. Pero hoy en día, bueno, pero para no salirnos, porque ahorita aquí hay mucho sabio, mucho inteligente que ya salió, sí, pero a lo que voy es a esto, hermanos, a lo que nosotros queremos llegar. ¿A dónde queremos llegar? Al cielo. Ponemos unos ejemplos y ponemos personas como ejemplos, pero cada uno de los que estamos aquí queremos llegar ¿a dónde? A donde Dios nos ha preparado una morada y donde no nos tenga que decir, hiciste esto, no hiciste esto, de esta manera te comportaste, de esta manera no. Es una cosa, porque seremos juzgados, hermanos, ¿sí? Seremos juzgados de lo que hicimos bien y de lo que hicimos mal. Y ahí ya no hay el filtro. Ahí va a ser lo que sí y lo que no fuimos. Amén. Entonces ahí está. Entonces nos corresponde asegurarnos de tener un lugar entre ellos. Aquí se da una respuesta muy clara y específica. Los que desean conocer su deber encontrarán en la Escritura que es un director muy fiel y la conciencia un monitor fiel. O sea, la conciencia, lo que ahí está, lo que hacemos conscientemente, ¿sí? A veces es que inconscientemente dije esto. No, por eso tenemos que hablar, sazonar primero lo que vamos a hablar, porque luego a veces hablamos cosas que no son correctas. Dice la palabra de Dios que de la abundancia del corazón habla la boca, ¿no? Y a ver, es que se me salió, y luego ya le queremos componer a manera de ubicarnos nuevamente, pero no es así, hermanos. De la abundancia del corazón, el que habla con verdad, el que habla con su corazón abierto, el que está abierto y preciso para lo que es. Eso es lo que Dios quiere para nosotros, hermanos. ¿No es bonito que te digan que eres justo? ¿No es bonito que te digan que eres honesto? ¿Sí? ¿O no? Ten cuidado con porque ¿no? ¿Qué crees que el otro día dijo una mentira? Yo ni creo en él, ¿no? Pero cuando nosotros, hermanos, somos honestos, somos verdaderos, en nuestra vida está Jesús morando en este tabernáculo donde Él ha venido a morar, entonces, ¿qué hace con nosotros? Purifica nuestros corazones, nuestra manera de ser, porque el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas, lo que hiciste anteriormente, fue pasado, mas hoy te ha hecho hacer cosas nuevas y cosas que ya no vas a seguir practicando de lo que practicabas antes. Por eso el corazón, hermanos, tiene que estar bien limpio ante la presencia del Señor, y Él solamente Él es el único que lo puede dar, ¿verdad? El ciudadano de Sión es sincero en su religión, es realmente lo que profesa ser, y su propósito es permanecer completamente en toda la voluntad de Dios. Y hacer la voluntad de Dios es obedecer. Es hacer, la voluntad de Dios es hacer. Ya aquí nos lo dejó escrito. Ya es hacer, la voluntad de Dios es hacer lo que Dios nos dice. Y cuando Dios nos dice no matarás, cuando Dios nos dice no robarás, cuando dice no mentirás, no desearás la mujer de tu prójimo, y dice que todos los mandamientos, hermanos, están en dos. Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente y con todo tu corazón, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. O sea, que en esos dos mandamientos está toda la ley de Dios, hermanos. Entonces ahí vas a ver
Si amamos a Dios por sobre todas las cosas y que decimos, sí, Señor, te amo, pero ¿qué les decía a los fariseos? No, de labios solamente. Con todo, con todo. Pero cuando les decía a los fariseos se creían que tenían y que eran lo mejor. Exactamente. ¿Y qué hacían, hermanos? Dice, estos son gargantas blanqueadas, sepulcros blanqueados, ¿no? Que únicamente, ¿qué hay en un sepulcro, hermanos? Un muerto. Y no porque no estuviera muerto ya en su vida, ¿verdad? Sino dice sepulcros blanqueados que aparentan, ¿verdad? Pero están haciendo lo que no era verdad. Así es. Entonces imagínense bien, dice permanecer completamente, dice el ciudadano de Dios es sincero en su religión, es realmente lo que profesa ser y su propósito es permanecer completamente en toda la voluntad de Dios. Él es justo con Dios, el hombre justo, hermanos. Dice, él es justo con Dios y con el hombre. Hace justicia, hermanos, con los hombres. Dice aquí, y al hablar a ambos, dice la verdad en su corazón. ¿Dios conoce cuando decimos mentiras, hermanos? Claro. Y cuando nos atrapan las mentiras con los que decimos que amamos, pierden credibilidad. Se pierde la confianza, ¿sí? Y aquí está. Dice, desprecia y aborrece lo malo y el engaño, y no puede aceptar una buena oferta ni un ahorro en base a una mentira, y sabe que él hace mal a su prójimo, entonces verá al final que se habrá hecho daño a sí mismo. Dice la regla de oro, haz con los hombres como ellos quieras que hagan contigo. ¿Cómo voy a hacer? Si yo contrapunteo y lo picoteo, hermano, y lo trato mal, al final el daño va a ser ¿para quién creen? Para mí. Pero si yo me muestro con compasión, con amor, con ayuda, ¿qué estoy sembrando? Eso. ¿Y qué voy? Uy, es que yo no sé por qué vienen todas estas cosas a mi vida si he sido tan bueno. Reflexionemos, ¿verdad? Ese es el tonto, el necio, el que se justifica, el que cree que todos le hacen daño menos él. Y fíjense que para esto se necesita valor, hermanos, de aceptar las cosas cuando no están bien. Y ahí está, ¿no? Aquí nos está diciendo, verá al final que se habrá hecho daño a sí mismo. Tiene mucho cuidado de no dañar a nadie. Hay palabras, hermanos, que dañan. Decía mi mamá, duelen más las palabras que los golpes. ¿Por qué razón será? El golpe se borra, ¿verdad? Pero ¿qué tal las palabras? ¿Cómo rechinan aquí? Me dijiste tonta, me dijiste que era esto, me dijiste que era el otro, y quedan ahí grabadas, ¿no? Fíjese bien. Entonces dice ahí que tiene mucho cuidado de no dañar a nadie, que no habla mal de nadie, no hace tema de conversación corriente a las faltas de los demás, dice lo mejor de todos y lo peor de nadie. Eso quiere decir que nunca va a estar hablando mal de nadie. Lo peor, sé que mejor. Pero tampoco dice malas palabras, palabrotas. Pues esas están. Otra versión dice, sí, o sea, porque puedes hablar mal de una persona, pero una cosa es que puedes hablar, platicar con una persona, pero dices puras palabrotas. Aquí nos dice, ¿verdad? Que tiene mucho cuidado de no dañar a nadie. ¿Con qué? ¿A través de qué? De las palabras, ¿verdad? De la lengua. Dice, no hace temas de conversación corriente a las faltas de los demás. Dice lo mejor de todos y lo peor de nadie. Si se le cuenta una historia de mala naturaleza,
Él la reprueba, si puede, y no la sigue. Valora a los hombres por su virtud y piedad. La gente mala es vil, indigna y buena para nada. Eso significa la palabra vil. No mira en menos la piedad de nadie por su pobreza y baja condición. Reconoce la piedad sincera y da más honra al hombre que a las riquezas, a un gran hombre. Honra a los tales, desea su conversación y se interesa en sus oraciones. Se alegra en demostrarle respeto o hacerle bien. Por esto, juzgarnos en cierta medida, los hombres sabios y buenos pueden jurar para no hacer daño ni a los demás ni a uno mismo. Ahí es a donde queda, hermanos, definitivamente. Pero veamos cuán fuerte es la obligación que el hombre prefiere perder él mismo y su familia antes que hacer el mal a su prójimo. ¿Cuántas veces hacemos mal a nuestro prójimo, hermanos, y sale dañada nuestra familia? Dios es bien sabio, hermanos. Es como el boomerang, ¿no? Lo avientan y ¿dónde creen que regresa? Con uno mismo, ¿verdad? Precisamente, no aumentará su fortuna, como dice aquí, quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas no resbalará jamás, ¿verdad? Y nos habla de los viles ahí en el versículo 4. Aquel cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. A los viles, ¿verdad? Y no hará nada que dañe una causa justa a cambio de ganancia o esperanza de provecho personal. Todo miembro verdaderamente vivo de la iglesia, como la iglesia misma, está edificada sobre la roca. ¿Y quién es la roca? Cristo. El que hace estas cosas nunca será quitado de allí. La gracia de Dios siempre le será suficiente. La unión de este temperamento y esta conducta puede surgir solo del arrepentimiento del pecado por la fe en el Salvador y el amor a Él. Examinemos en estos aspectos y probémonos a nosotros mismos. ¿Estamos preparados para estar en el tabernáculo y en el monte de Sión, santo, apartado como lo ha hecho Dios para con cada uno de nosotros? La calificación es personal, pero Dios siempre quiere lo mejor para nosotros. Nos ha dado su palabra. ¿Para qué razón, hermanos? Para que nosotros sepamos lo que podemos hacer y lo que es pecado, lo que no está permitido. Y cuando venimos hay gente mala, perversa, ¿no? Vil, como dice aquí. Pero sin embargo, hermanos, ha tenido también la oportunidad. En las cárceles hay cantidad de gente, hermanos, donde han tenido la oportunidad de acercarse a Dios, de reconocer a Jesús como su único y suficiente Salvador y ser salvos. Pero hay gente, hermanos, que ahí mismo hay dos guerras. O te haces peor de cuando llegaste, o sales santo, apartado del mal. Estamos en un mundo igual, hermanos, donde estamos recibiendo en este lugar la palabra. Nos está instruyendo a través de ella y nos está diciendo lo que no está bien, ¿sí? Como dice aquí, el que quiere estar habitando en ese lugar tiene que andar en integridad, tiene que hacer justicia, hablar de verdad en su corazón, no calumniar con la lengua, ni hacer mal al prójimo, al próximo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Aunque sean gentes malas, tenemos que seguir orando por ellas, hermanos, ¿sí? ¿Quién era bueno aquí? Dice que por cuanto todos pecamos, estábamos destituidos de la gloria de Dios. Por lo tanto, hemos tenido el privilegio y la gran oportunidad de que las cosas viejas pasaron, 2 de Corintios 5:17, he aquí, en Cristo, todas son hechas nuevas. Quiere decir, y nunca más me acordaré de tus pecados e iniquidades, porque con un solo sacrificio, dice ahí Hebreos capítulo 10, hizo perfectos para siempre a los santificados.
Pero para guardar esa perfección, hermanos, tenemos cada día que acudir a Él, a que nos ayude a reconocer lo que estamos mal, no a defender lo indefendible, hermanos, porque eso no nos va a llevar. Queremos estar en el tabernáculo y en el monte Sión, donde es el lugar apartado, hermanos, a las moradas donde Dios ha ido a preparar para que donde Él esté, nosotros también estemos. Pero hay un filtro, hay un pase de abordar, hermanos. Ya recibimos a Jesús como nuestro único y suficiente Salvador. El tabernáculo de nuestro corazón está Jesús. ¿Cómo es que tiene que ser nuestra vida? Si nos dice que tenemos la mente de Cristo, quiere decir que cada día tenemos que ir a consultar su palabra. Por eso existen los devocionales, hermanos. Por eso existe su palabra principalmente, ¿no? Y a través de su palabra, hermanos, pues el Espíritu Santo, ¿qué es la obra que hace? Redarguirnos, hermanos. Cuando nosotros estamos mal, no amacharnos a decir, es que esto que hago no está tan mal. O es mal o no es tan, ¿no? O es sí o es no, hermanos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que en nuestra vida tenemos un proceso y en ese proceso tenemos que ir siendo transformados cada día. Amén. Sabios y entendidos, o necios, justificándose a sí mismo, o malos. Dios vino a salvar lo que estaba perdido, hermanos. Aquí no estamos por buenos, estamos por la gracia y la misericordia de Dios, que nos ha ayudado a ser nuevas criaturas. Que queremos llegar hacia ese lugar, sí queremos llegar. Pero Señor, no permitas que yo hable mal de mi prójimo. No me permitas hacer cohecho con él. No me permitas tener un mal corazón. No me permitas hablar mal de mi prójimo. Hazme, Señor, como tú eres. Porque si estás en mí, dice, dime con quién andas y te diré quién eres. ¿No nos decían así nuestros papás? A ver, pues ¿con quién andas? Ahora andamos con Jesús. Dime con quién andas y te diré quién eres. Si andamos con Él, ¿qué le decían a Pedro? ¿No? Cuando llegó a negar a Jesús 3 veces, ¿no? Oye, tú hablas como Él. Déjame decirles que no hablo como Él, porque si no me va a tocar. Y empezó a blasfemar y a decir una serie de groserías. Pero fíjese el amor de Dios tan grande, hermanos. Ya para finalizar en el libro de Juan, cuando lo llama a Pedro y le dice, Pedro, ¿me amas? Apacienta mis ovejas. Sí, Señor, te amo. Y viene otra vez el Señor. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, apacienta mis ovejas. Y por tercera vez, Pedro, ¿me amas? Señor, pues si tú lo sabes. Pero fíjese la diferencia, uno negando y el otro poniéndolo en un lugar privilegiado. Ese es el amor de Dios, hermanos. Ese es el amor de Dios. ¿Le acababa de negar? Sí, porque ya estaba dándole las últimas órdenes ahí en el libro de Juan, en el capítulo 20. Pedro, ¿me amas? Sí, apacienta mis ovejas. 3 veces le negó, pero 3 veces le dijo Jesús, apacienta mis ovejas. En Pedro iba a ver y estaba viendo una transformación. Lo mismo es en la vida de cada uno de nosotros, hermanos. Y eso es lo que tenemos que ser cada día y decir, gracias, Señor, porque moriste por mí y está haciendo el provecho porque fuimos comprados a precio de sangre y nunca más volveremos a ser igual. Amén. Así es que en esta tarde, hermanos, ahí, ¿cuántos queremos estar en el tabernáculo y en el santo monte de Dios? ¿Sabemos las reglas para llegar ahí? La transformación que nosotros debemos de tener, sí la sabemos. Entonces, ¿qué hay? Dice que ¿en quién está el pecado? En aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Aquel que se le ha declarado, oye, eres mentiroso. Eres mentiroso, acéptalo. Sí. En aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Amén. Vamos a ponernos de pie en esta tarde, hermanos. Yo creo que ahí es a donde esa paz llega a nuestra vida.
Cada día hace falta que nosotros como seres humanos, hermanos, aprendamos a entender las promesas de Dios. Hasta qué punto de generosidad nosotros vamos a poder demostrar. ¿Cómo podemos demostrar que somos hijos de Dios? No siendo igual a los que hacen daño. ¿Sí o no? Híjole, pero es que a mí me encanta el chisme. Vete olvidando, porque el que está en Cristo nueva criatura es. Es que me encanta hablar de los demás. Ciérrate la boca, porque daño para ti mismo estás haciendo. Amén. Así es que transformados por Él. Amén. Y estaremos en ese lugar. Por eso examinémonos en estos aspectos y probémonos a nosotros mismos. Amén. Vamos a orar, hermanos, y ahorita viene la alabanza en esta tarde y vamos a ser bendecidos a través de esta palabra. Recuérdelo bien, queremos estar en el lugar santo, ¿verdad? En el tabernáculo y en el monte santo. ¿Queremos estar allá? Sí, pero tenemos que ver, capítulo 15, ahí lo vamos a ir macheteando cada día hasta que Dios nos siga haciendo su obra perfecta y completa en la vida de cada uno de nosotros. Padre, te adoramos, Señor. Bendecimos tu nombre en esta tarde y te damos muchas gracias por esta palabra, Señor. Gracias porque ha sido bendición para la vida de cada uno de nosotros, Señor. Tú no te has equivocado al llamarnos, así como llamaste a Pedro, Señor. Y aún en medio de esas declaraciones, Señor, de negarte, Padre, siempre estuvo, Señor, tu amor presente en la vida de él, como lo estará en la vida de cada uno de nosotros, Señor. Con amor, Señor, nuevamente le hiciste una llamada, Señor, a él para lo que había sido llamado, Señor, que apacentara las ovejas del rebaño, Señor. Y por lo tanto, mi Dios, 3 veces le dijiste a Pedro, ¿me amas? Nunca le contestó diciéndole, me negaste, ya se lo habías advertido anteriormente, tú me vas a negar 3 veces, pero el amor de Dios es grande y maravilloso y hizo una conversión a la vida de Pedro y fue un hombre que predicó tu palabra, fue un hombre entendido, obediente y reconoció lo que no estaba bien. Señor, haznos hombres entendidos y mujeres entendidas, Señor. Queremos ser gratos delante de tu presencia, Señor. Queremos estar, Señor, ¿de qué nos ha servido caminar, Señor? Si no llevamos en obediencia una vida, Señor, por la cual tú pagaste y fuimos comprados a precio de sangre, Señor. Por lo tanto, ayúdanos, haznos entendidos, Señor, diligentes, Padre. Ayúdanos a reconocer, Señor, cuando estemos mal. Vemos a un David, Señor, que reconoció las cosas malas que hizo, Señor, y fue nombrado que tenía el corazón de Dios. Por lo tanto, Señor, haznos, Señor, aceptos ante tu presencia y a ser humildes para reconocer lo que no está bien en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, porque queremos vivir por la eternidad contigo, Señor. Que tu Espíritu Santo redarguya cada momento de nuestra vida, Señor, y no justifiquemos lo que hacemos mal, Señor, sino todo lo contrario. Ayúdanos, Señor, a ser mejores, porque tú has pagado por nosotros, Señor, y has hecho que nuestras vidas sean diferentes. Te agradecemos en esta tarde, en el nombre que es por sobre todo nombre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, a quien daremos la gloria, la honra y la alabanza para siempre. Que esta palabra, Señor, quede en nuestra mente y en nuestro corazón y que la revivamos, Señor, cada día, que pensemos hacer algo que va en contra de los preceptos tuyos, Señor, y ayúdanos a no olvidar ninguno, Señor, ninguno de los mandamientos que tú has dado en esta tarde, Señor, de cómo debemos ser, y que cada día tú vayas haciendo tu obra perfecta y completa en la vida de cada uno de nosotros. Te damos gracias en el nombre que es por sobre todo nombre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos.